Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. El sur de Israel se vio afectado por el terrorismo con globos incendiarios desde Gaza. No obstante, les contamos que Israel intentó mejorar su relación con varios países de la península arábiga. Y les contamos que algunos expertos consideran que la vacuna rusa es más bien un cóctel Molotov. Sobre estos temas vamos a estar hablando en esta revista Radial. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, contento de estar con ustedes. Bueno, Alberto, es un placer tenerte como siempre. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Sorprendidos por los globos que... Bueno. Yo pensé que era para cumpleaños. No precisamente. Vamos a estar explicando de qué va esa circunstancia bastante particular en Israel. Saludamos en la operación técnica a Carlos Morti y en la edición también de este programa a Rodrigo Rincón, quien les habla Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces de estos globos, Ian, porque les contamos que hubo récords de daños por globos incendiarios. Son globos incendiarios, reitero, lanzados desde Gaza hacia Israel. Esta información la vamos a tomar del portal INET en español y contarles que por sexto día consecutivo el sur de Israel se vio afectado por el terrorismo con globos incendiarios desde Gaza y durante el martes con una intensidad inédita. Los bomberos israelíes debieron apagar, atiendan esto, 60 focos de incendio en diferentes puntos del sur del país. Se trata de una cifra récord que ni siquiera se observó en 2018, cuando comenzaron las marchas de retorno, auspiciadas por Hamas, que provocaron serios enfrentamientos en la frontera con el enclave palestino. Desde la semana pasada, estos ataques provocaron que consumieran 200 hectáreas de campos y áreas forestales, inclusive perecieron animales alcanzados por las llamas. Es una situación insoportable y el Estado de Israel debe actuar para restaurar la paz de los ciudadanos. Si bien no hay víctimas, cientos de animales simplemente se mueren quemados, describió Hagai Avni, es un bombero del Kibutz Be'eri. Kibutz es una comunidad, ¿no?, de Israel, o un grupo de comunidades, una de las zonas más afectadas del Consejo Regional Eshkol. Nuestras demandas son claras y legítimas. No abandonaremos hasta que se levante por completo el asedio sobre la Franja de Gaza, expresó a través de una proclama una unidad palestina que se adjudica el lanzamiento de globos incendiarios. Hamas, el movimiento terrorista que gobierna el enclave, denunció el cierre del cruce fronterizo Kerem Shalom que dispuso Israel en respuesta al lanzamiento de estos globos. El cierre del cruce por el que ingresa mercadería a Gaza es una medida agresiva, un crimen contra 2 millones de palestinos, denunciaron desde el movimiento. Nuestro pueblo en Gaza tiene derecho a expresar su ira, a que esas voces vuelvan a ser escuchadas, en un mundo que no hace nada ante el sufrimiento continuo y creciente, indicaron desde Hamas. Las acciones populares y la utilización de diversos medios de lucha son un paso natural y el resultado de la política agresiva israelí. La resistencia palestina no aceptará la imposición de esta realidad al pueblo de Gaza, no se renunciará al deber nacional y moral, agregaron. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, se refirió al lanzamiento de globos incendiarios y afirmó que habrá un precio muy alto para los terroristas. A su vez, Benny Gantz, ministro de Defensa, apuntó a la responsabilidad de Hamas, que permite que se sigan lanzando globos incendiarios, y advirtió sobre nuevas represalias. Cerramos el cruce de Kerem Shalom en el resultado de ello, y si no dejan de violar la seguridad y la paz de Israel, tendremos que responder, aseguró. Hasta aquí el artículo de Ynet, sí, o Yediot Ahronot en español. Mucho mejor que yo cuando lo dije al comienzo, y está bien que lo hagas para decirlo como es correctamente. Contarles entonces de que, bueno, estos ataques desde la frontera de Gaza, allí en la zona de Gaza y en Israel, una situación sin duda tensa, Alberto. En este caso hay un reclamo de parte de esas comunidades o quienes se adjudican ese ataque, por más de que haya motivos por ahí, los medios no son los mejores, no estamos hablando directamente de actos de terrorismo. Exactamente. Y esto me lleva a pensar en un texto que se encuentra en Primera de Pedro 5:8 y que dice: velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y así como Israel tiene enemigos que no descansan, nosotros los cristianos tenemos un enemigo que tampoco descansa. ¿Y qué contramedida nos manda Dios a utilizar? Dios dice que hagamos dos cosas: que seamos sobrios y que velemos. Pero lo más importante no es solo que Pedro dice, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente. El propio Señor Jesucristo advirtió en Mateo 26:41,
velad y orad. ¿Por qué debemos velar y orar? Dijo el Señor Jesucristo, para que no entréis en tentación. Y esto nos deja 3 enseñanzas. Número 1, la tentación es algo contra la cual el creyente necesita guardarse continuamente. Segundo, entrar en tentación significa ser tentado en una forma más profunda y peligrosa de lo que a veces pensamos. Y tercero, necesitamos evitar entrar en tentación y por eso se nos manda a velar y a orar para evitar ser dañados en esta clase de tentación que mencioné en el segundo punto. Cuando el Señor Jesucristo dice velen y oren para no entrar en tentación, se refiere a entrar en un tipo de tentación profunda. Todos nosotros sabemos, porque el primer versículo que nos viene a la memoria es Santiago 1:13. Dios no tienta a nadie, Dios no es el autor del pecado. Pero no se olvide, estimado hermano y hermana, que la meta principal de Satanás es proveer y poner la tentación para conducirnos al pecado. Y esto lo va a hacer en varias formas. El pecado puede ser aquello que Dios prohíbe, también puede ser el pecado de no hacer aquello que Dios nos manda, o pudiera ser algún pecado en la carne que pueda ser visto por otros, o pudiera ser un pecado en nuestra mente, o en nuestra motivación. Entonces, esto nos abre un gran abanico. ¿Y cuál es el mayor teólogo que hay en todo el mundo? Es Jesucristo. Y Él nos dice, velen, oren. ¿Qué nos está diciendo? Sean vigilantes. ¿Y a quién debemos vigilar? A nosotros mismos, a nuestro propio corazón. Escuche, cualquiera que sea el pecado, nunca debemos olvidar que el propósito de la tentación es dañar nuestra salud espiritual. Hoy, ¿quién no le teme al coronavirus? No le podemos ver a simple vista, pero infecta. No sabemos cuándo ni cómo podemos ser tentados, pero el propósito de la tentación es producir daño espiritual. Por consiguiente, gracias a Dios, Jesucristo nos dio un antídoto. Vigilen, velen y oren. Recuerda, cualquier cosa que motive a un creyente a pecar es una tentación. Por eso necesitamos conocer nuestras debilidades y el poder que la tentación tiene, pero por sobre todas las cosas, pensar que Jesucristo ya nos ha dejado el mejor antídoto. ¿Cómo prevenimos hoy el COVID? Usando tapabocas, utilizando higiene de manos, ¿verdad? Guardando distancias. ¿Lo vemos al COVID? No lo vemos. Pero si nos descuidamos, nos enfermamos. Jesucristo dice, velen y oren, porque si no lo hacen, pueden caer en tentación y pueden ser dañados. Jesucristo nos da el antídoto. Hacemos una breve pausa en la revista radial y enseguida continuamos. Seguimos adelante en la revista radial. Vamos a seguir hablando de Israel. Vamos a hablar de Israel y el Golfo. Largos años de una diplomacia discreta. Es un artículo que vamos a tomar de Diario El Observador de Uruguay. Contarles que en los últimos años Israel intentó mejorar su relación con varios países de la península arábiga. El anuncio inesperado de una normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, tras un acuerdo negociado por su aliado estadounidense, es el fruto de años de una diplomacia oficiosa en el Golfo. Egipto y Jordania eran hasta ahora los únicos países árabes que reconocían oficialmente a Israel.
mientras que el resto de los países se resisten a normalizar sus relaciones con las autoridades israelíes, mientras continúa el conflicto con los palestinos. No obstante, la animadversión común hacia Irán, el movimiento chiita libanés Hezbollah y el islamista de los hermanos musulmanes favorecieron el acercamiento entre Israel y los dirigentes del Golfo. Decisión histórica de la parte de Emiratos e Israel de normalizar completamente sus relaciones. Los contactos se producen desde hace años, tuiteó el jueves Brett McGurk, un diplomático estadounidense. Israel intentó en los últimos años, recordamos, mejorar sus relaciones y establecer una cooperación oficiosa con varios países de la península arábiga, como Emiratos, Bahrein o Arabia Saudita, muy ricos en petróleo, y también hay que mencionar aliados de Washington, o sea, de Estados Unidos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya se había reunido en 2019 en Mascate con el sultán Qaboos de Omán en un encuentro inédito. El ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, un país muy hostil a Irán, había dicho recientemente que Israel forma parte del patrimonio de toda la región. Atletas y dirigentes israelíes ya se habían desplazado en los últimos tiempos a países del Golfo, especialmente a Emiratos, donde había sonado el himno israelí. ¿Qué pasará a partir de ahora? Bueno, el presidente estadounidense, dice el artículo, Donald Trump, insinuó que Israel podría normalizar sus relaciones con otros países árabes. Pasan cosas de las que no puede hablar, afirmó. Para Arabia Saudita, una resolución del conflicto entre israelíes y palestinos parece una condición indispensable para normalizar sus relaciones con Israel. Sin embargo, las relaciones entre las autoridades sauditas y las israelíes mejoraron en los últimos años bajo la batuta del joven príncipe heredero Mohammed bin Salman. Arabia Saudita abrió por primera vez su espacio aéreo en 2018 en un avión que se dirigía a Israel, y en febrero el rey Salmán acogió en Riad a un rabino de Jerusalén por primera vez en la historia moderna. Señalamos entonces de que Israel ya parece que se está acercando allí, está buscando acercamiento a sus vecinos, entre comillas. En este caso sorprendió, también causó diferentes reacciones este intento de mejorar su relación con varios países, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos. Uh-huh. Toda una sorpresa. El anuncio del miércoles 13 de agosto. Uh-huh. Parece que ni los socios de gobierno de Netanyahu, los de azul y blanco, claro, se habían enterado de lo que se venía. Uh-huh. Ese día, el miércoles 13 de agosto, hace 59 años, comenzaron la construcción del muro de Berlín. Y la semana pasada, el día miércoles, cayó un muro diplomático entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Y quién sabe si pronto no seguirán más países que harán la paz con Israel. Uh-huh. Es por lo menos una posibilidad. Es recién el tercer país árabe, como le hicieron, que establece relaciones oficiales con Israel. Para firmar la paz con Egipto, en su momento, Israel tuvo que entregar el Sinaí, un territorio enorme. Para firmar la paz con los Emiratos Árabes no era necesario pagar un precio, sino, como escribió un comentarista en Israel Hayom, Israel Hoy, es un tratado de paz por paz. Parece que no solo el deseo de paz y de prosperidad haya sido el impulsor de acercamiento de países del Golfo a Israel, sino que un factor importante también es el miedo que tienen a Irán. Oriente Medio está ya por décadas dividido entre la zona de influencia del régimen chiita en Irán, por un lado, y la cuna del Islam, la Arabia Saudita, sunita, por otro lado. Claro. En los últimos años, la influencia de Irán está creciendo con la guerra en Irak, con la guerra en Yemen, la guerra en Siria, todos lugares donde la influencia chiita está aumentando. Es por eso que los países suníes están mirando hacia Israel, para tener cerca un aliado fuerte que los puede defender. También las oportunidades de cooperación en investigación y tecnología, en los cuales Israel está a la vanguardia, y el posible intercambio comercial creo que atraen también. Uh-huh. Los palestinos, por su lado, están furiosos por el acercamiento de los países del Golfo a Israel, pero interesantemente esos estados son a la vez grandes donantes para la economía palestina. Es más, Israel aparentemente está alentando a Qatar a seguir enviando dinero a Gaza para evitar el colapso completo de la economía de Gaza. Parece que Donald Trump quiere convencer a los países árabes y a los palestinos a enterrar sus rencores a cambio de progreso económico.
Todo eso es política. Y nosotros no sabemos hasta dónde funcionará en una cultura tan distinta a la del occidente consumista. Claro. Por un lado, la paz nos debe importar a todos. Por otro lado, hay algunas amistades que dan miedo. Espero que Israel y los países del Golfo no hagan, impulsados por el miedo a Irán, alianzas con dictadores que son aún peores que los adversarios persas. No digo que este pacto con los Emiratos Árabes sea malo, sino que puede ser precursor en una serie de alianzas que terminan en un pacto importante, pero negativo. Claro. Porque de esto habla la Biblia, de que llegará el día que Israel hará un pacto que resultará perjudicial. La Biblia lo llama un pacto con la muerte. Leemos en Isaías 28:18, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteados. Muchos entienden que es el mismo pacto del cual habla Daniel en el capítulo 9, versículo 27, donde nos habla de un periodo de 7 años que aún es futuro, y en ese tiempo comienza con la firma o la renovación de un pacto entre un gran líder mundial e Israel. Y dice la Escritura, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este texto nos habla del gran despertar que tendrá Israel a la mitad del tiempo de la tribulación, lo que nosotros llamamos la tribulación, cuando repentinamente cae el pacto e irrumpe destrucción sobre Israel. Cuando uno lee todo esto, lo que la Biblia describe como la angustia de Jacob, este tiempo de tribulación, entonces también comprende las lágrimas del Señor Jesús cuando dijo acerca de Jerusalén, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». El Señor Jesús pensaba en lo que vendría en el año 70 después de Cristo, pero también en el tiempo de la angustia de Jacob, ese tiempo de tribulación. Las palabras de Jesús las pronunció poco antes de dar su vida por su pueblo y por todos nosotros. Él fue entregado por nuestras transgresiones, dice la Biblia, y resucitado para nuestra justificación. Y dice la carta a los Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta paz del Señor Jesús también hoy la ofrece. En aquel entonces no entendieron lo que era para su paz. Pero también el Señor Jesús hoy quiere decirte, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Continuamos en la recta final de la revista radial. Les vamos a contar que hay expertos sobre la vacuna rusa del COVID-19 que consideran que es más un cóctel Molotov que una vacuna. Esta información la tomamos de Euronews. Contarles que Rusia, recordamos, aseguró el martes 11 de agosto que tiene una vacuna para el COVID-19. El presidente ruso, Vladimir Putin, recordamos que anunció que el tratamiento ha sido aprobado por las autoridades y podría estar disponible para el público en los próximos meses. Tan seguro está el mandatario de la vacuna que afirma que su hija ya la ha aprobado. El excomisario asociado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, abreviado FDA por su sigla en inglés, Peter Pitts, expresó sus dudas sobre el anuncio de Rusia en una entrevista con Euronews. No hay datos, no hay transparencia, no hay FDA en Rusia y tiene un historial de aprobación de medicamentos y vacunas con pocas o ninguna prueba, dijo Pitts.
que también es presidente del Centro de Medicina de Interés Público. Es menos una vacuna y más un cóctel Molotov en este momento, que es exactamente lo que no necesitamos en la batalla global contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, respondió al anuncio de Rusia subrayando los rigurosos procedimientos que se requieren para autorizar una vacuna. En un comunicado enviado justamente a la agencia Euronews, el Organismo Mundial de la Salud dijo que estaba al tanto de que la vacuna rusa había sido registrada por las autoridades del país y acogió con satisfacción todos los avances en la investigación y el desarrollo de la vacuna COVID-19. La aceleración de la investigación en materia de vacunas debe hacerse siguiendo los procesos establecidos en cada etapa del desarrollo para garantizar que cualquier vacuna que finalmente entre en producción sea a la vez segura y eficaz, explicaba la OMS, y asegura estar en contacto con científicos y autoridades rusas y espera con interés revisar los detalles de los ensayos. En la actualidad hay 167 candidatos viables para la investigación de vacunas en todo el mundo, 28 de los cuales están en proceso de evaluación clínica. Peter Spitz dijo a Euronews, estamos hablando de lo que este experto le dijo a esta agencia noticiosa, que espera que se desarrollen múltiples vacunas de COVID-19 para diferentes demografías, pero dice que debe evitarse centrarse en el último anuncio de Rusia. No podemos permitir que esta exageración nos quite el ojo de encima del premio, que es una vacuna sólida de alta calidad, bien revisada y bien regulada, explicaba Pitts. Sería una vergüenza para nosotros si permitimos que este anuncio frene por un momento el desarrollo de una vacuna sólida y con base científica, concluía, recordamos, el ex comisario asociado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, Peter Pitts, quien dio esta opinión a los colegas o integrantes de la agencia Euronews que lo consultaban justamente por esta vacuna rusa. Allí Pitts dice, Alberto, claramente que para él esta vacuna, que fue aprobada, recordamos, fue la primera vacuna en aprobarse por parte de un gobierno, en este caso Rusia, para él esta vacuna es un cóctel Molotov, más que una vacuna. Sí, o una ruleta rusa, no sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que escuchamos esta noticia y yo creo que nuestros oyentes van a recordar su niñez. ¿En qué sentido? ¿Quién cuando niño tuvo miedo? ¿Quién cuando niño se resistía o lloraba cada vez que le vacunaban, verdad? Es un pinchazo, no duele. Yo creo que en esta época de la historia de la humanidad nadie le tiene miedo al pinchazo. Discrepo contigo, porque hay gente que todavía le tiene miedo, pero... Pero sí a las normas de seguridad y protocolos. A eso todos le tenemos temor, ¿verdad? Si no hay seguridad, si no hay un protocolo, no hay un historial, una historia, si no hay seriedad, y si a eso le agregamos los intereses comerciales, políticos y la notoriedad, ahí es cuando empieza la ensalada, ahí es cuando empieza el cóctel. Uh-huh. Un cóctel demasiado peligroso. Y lo que más nos sorprende es que esto se instale en economías decadentes. Ese es el combo que da miedo. Uh-huh. Pero gracias a Dios que tenemos a quien recurrir. ¿Qué haces tú, Jan, cuando tienes miedo? ¿Qué haces tú, Victoria, cuando tienes miedo? El rey David nos dejó una enseñanza. Uh-huh. En el Salmo 56, versículo 3 y 4, dijo el rey David, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Cuando mi hija, que ahora es una profesora, era pequeña, yo le cantaba esta porción de la Escritura. No la voy a cantar, así que todos tranquilos. Pero, qué verdad, dijo el rey David, ¿no? En el día que temo, yo en ti confío. El rey David era un general. El rey David era un hombre de guerra. Sin embargo, cuando escribió esta porción de la palabra de Dios, él sentía miedo. Pero no se quedó en el temor. Él dijo, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré que me puede hacer el hombre. Cuando David fue atrapado por los enemigos, por los pueblos que le perseguían, él se consoló y se fortaleció en el Señor. Y mirando el mismo Salmo, lo vuelve a reiterar en el versículo 10.
En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Estimados oyentes, la misma palabra de Dios que tenía el rey David, la tenemos nosotros y completa. Su palabra nos tiene que inspirar. Su palabra nos tiene que animar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una fuente constante de confianza que nos anima a confiar en aquel que tiene los brazos eternos, a confiar en aquel, como lo expresó el salmista en el Salmo 121, cuyos ojos nunca descansan. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Sí, a veces las vacunas y todo lo que está alrededor de ellas nos inspiran mucho temor, pero Dios no. La palabra de Dios tampoco. Nos quedamos, Alberto, con ese precioso pensamiento en tiempos de incertidumbre también, ¿no? Les quiero agradecer a todos ustedes por la sintonía, les quiero agradecer también a Alberto y a Ian por los comentarios y reflexiones en este programa, nuevamente a ustedes por la sintonía, los invitamos a quedarse o a comunicarse mejor con nosotros a los siguientes líneas, contarles que nos pueden escribir a WhatsApp al 00-598-99000540, reitero, 00-598-99000540, si están dentro de Uruguay lo hacen directamente al 099-000-540. En Facebook nos buscan por Llamada de Medianoche Uruguay, allí nos identifican por el logotipo en verde y les aclaro que es más fácil poner en el buscador @llamadaweb.org y allí está nuestra página, dan seguir y allí reciben nuestros contenidos. También nos pueden escribir a revista radial @llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org por este y por más contenidos también. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.